Mi jefe me acosó por años, pero yo tenía las pruebas que lo destruirían. Durante 3 años, soporté el infierno. Comentarios sobre mi cuerpo, manos que accidentalmente rozaban donde no debían, mensajes nocturnos que no tenían nada que ver con trabajo. Mi jefe, Rodrigo Santamaría, era un depredador con traje de diseñador y sonrisa de revista. Y todos lo adoraban. El mejor jefe, decían, tan carismático, suspiraban. Un verdadero líder, escribían en LinkedIn. Nadie veía lo que yo veía. O tal vez sí veían, pero les convenía no ver. Durante 3 años viví con miedo. Miedo a perder mi trabajo. Miedo a que nadie me creyera. Miedo a que mi palabra valiera menos que la de un hombre poderoso. Pero hay algo que Rodrigo no sabía sobre mí. Soy paciente. Soy estratégica. Y cuando alguien me subestima, comete el error más grande de su vida. Esta es la historia de cómo un hombre que se creía intocable perdió todo, su trabajo, su reputación, su matrimonio y su libertad. Y yo no derramé una sola lágrima en el proceso. Porque la justicia, cuando se sirve con pruebas irrefutables, sabe deliciosa. Conocí a Rodrigo Santamaría en mi primera entrevista para la empresa. Llegué nerviosa, con mi mejor traje que había comprado con descuento, mi portafolio lleno de trabajos universitarios, y esa esperanza ingenua de quien cree que el talento es suficiente. Él estaba tras un escritorio enorme, con vista panorámica de la ciudad, traje gris impecable, reloj que costaba más que mi renta anual, cabello perfectamente peinado con algunas canas estratégicas que le daban ese aire distinguido. Rodrigo tenía 45 años, pero se mantenía en forma. Gimnasio 5 veces por semana, dieta estricta, botox discreto. Era atractivo de esa forma que los hombres poderosos saben cultivar. No perfecto, pero lo suficientemente bien para que la gente asocie su apariencia con competencia. Andrea Morales, dijo mi nombre mientras revisaba mi currículum. Graduada con honores, 2 pasantías, referencias excelentes. Impresionante para alguien tan joven. Gracias, señor Santamaría. Estoy muy emocionada por esta oportunidad. Llámame Rodrigo, sonrió, y esa sonrisa parecía genuina entonces. Aquí no somos tan formales, somos como una familia. Familia, qué palabra tan peligrosa cuando viene de labios equivocados. Me contrató ese mismo día. Salí de la oficina flotando. Llamé a mi madre llorando de felicidad. Celebré con mis amigas con vino barato y sueños caros. Por fin tendría estabilidad económica, experiencia real en mi campo, un futuro brillante. Los primeros meses fueron normales. Bueno, lo que yo creía que era normal en el mundo corporativo. Rodrigo era exigente pero justo, o eso parecía. Nos quedábamos hasta tarde cuando había proyectos importantes. Él pedía comida para el equipo, hacía bromas, nos motivaba. Estamos construyendo algo grande juntos, decía. La empresa era una consultora de marketing exitosa, clientes importantes, presupuestos millonarios, oficinas elegantes. Rodrigo era la cara de todo. Daba charlas en universidades, aparecía en revistas de negocios, tenía casi 100,000 seguidores en LinkedIn donde compartía perlas de sabiduría sobre liderazgo. Era casado. Gabriela, su esposa, aparecía en sus redes ocasionalmente. Una mujer hermosa, elegante, siempre sonriendo en fotos de eventos benéficos y cenas de gala. Tenían 2 hijos adolescentes en colegios privados. La familia perfecta, el hombre perfecto, la vida perfecta. Toda una mentira cuidadosamente curada. El primer incidente fue sutil, tan sutil que me cuestioné si realmente había pasado. Estábamos revisando una presentación, los 2 solos en su oficina después de que todos se habían ido. Me incliné sobre su escritorio para señalar algo en la pantalla, y sentí su mano en mi espalda baja. No en el hombro, que hubiera sido apropiado, en la espalda baja, justo encima de la cintura, con el pulgar haciendo pequeños círculos. Me congelé. Mi cerebro intentaba procesar. Es inocente. Es mi imaginación. Debería decir algo. Me aparté con una excusa sobre necesitar mi café. Él sonrió como si nada. Esa noche no dormí bien. Me convencí de que había exagerado, de que era un roce accidental, de que Rodrigo era un hombre casado y respetado que nunca haría algo inapropiado. ¡Qué ingenua era! El segundo incidente fue menos ambiguo. Una semana después, en el elevador, solos, él se paró demasiado cerca a pesar del espacio vacío. Podía sentir su aliento cuando me habló. Ese vestido te queda muy bien, Andrea. Resalta tus atributos. La forma en que dijo atributos mientras sus ojos recorrían mi cuerpo no dejaba espacio para interpretaciones. Gracias, murmuré, mirando los números del elevador como si fueran lo más interesante del mundo. Deberías usarlo más seguido. Me gusta cuando te arreglas para la oficina. Para la oficina, no te arreglas bien, para la oficina, como si me vistiera pensando en él. Cuando las puertas se abrieron, salí tan rápido que casi tropiezo con mis tacones. Los incidentes siguieron, lentamente, escalando, siempre calculados para mantenerme en esa zona gris donde cuestionaba si estaba exagerando. Comentarios sobre mi apariencia que eran halagos pero se sentían invasivos. Toques en el hombro que duraban un segundo de más. Invitaciones a reuniones de trabajo en restaurantes caros. Solo nosotros 2. Mensajes a las 11 de la noche preguntando si estaba despierta, si podíamos revisar un documento que siempre podía esperar hasta mañana. Y lo peor,
La forma en que me miraba cuando pensaba que yo no lo notaba. Con esa expresión de hambre que hace que tu piel se erice. No de placer, sino de alerta. Hablé con una compañera, Valeria, en quien confiaba. «Ay, Andrea, así es Rodrigo», dijo, restándole importancia. «Es coqueto con todas. Pero es inofensivo. Nunca pasa nada. Inofensivo. Val, me hace sentir incómoda. Mira, yo llevo 5 años aquí. Rodrigo es un buen jefe. Paga bien, da bonos, oportunidades de crecimiento. Algunas mujeres se han quejado antes y, digamos que ya no trabajan aquí. ¿Y no te parece eso una señal de alarma? Te estoy diciendo que elijas tus batallas», bajó la voz. «Si armas un escándalo, serás tú la que salga perjudicada, no él. Él tiene poder, contactos, abogados. Tú eres reemplazable». Esa palabra me golpeó como una bofetada. Reemplazable. Esa noche lloré en la ducha. No solo por Rodrigo, sino por un sistema que protegía a hombres como él, mientras mujeres como yo tenían que elegir batallas para sobrevivir. Pero en algún momento, entre las lágrimas y la rabia, tomé una decisión. Si iba a hacer una batalla, no la pelearía de forma impulsiva, la pelearía con estrategia. Y yo ganaría. Al día siguiente llegué a la oficina con un plan. No iba a renunciar. No iba a quejarme con recursos humanos donde una mediadora me diría que probablemente lo malinterpreté. No iba a hacer un escándalo emocional que todos descartarían como drama femenino. Iba a documentar. Todo. Compré una libreta pequeña que guardaba en mi bolso. Cada vez que Rodrigo hacía o decía algo inapropiado lo anotaba. Fecha, hora, ubicación, palabras exactas, testigos presentes. 15 de marzo, 3:45 de la tarde, sala de juntas. Rodrigo comentó sobre mi escote delante del equipo. Dijo: «Andrea, con esa blusa vas a distraer a todos de la presentación. Presentes, Carlos, Valeria, Miguel». 22 de marzo, 8:30 de la noche, su oficina. Me pidió que me quedara tarde para revisar números. Cuando estábamos solos, se paró detrás de mí y puso sus manos en mis hombros, masajeándolos. Dijo: «Estás tensa, deberías relajarte más». Me aparté con excusa de ir al baño. 5 de abril, 11:15 de la noche, mensaje de WhatsApp. «Despierta, estoy pensando en ti, en tu potencial, claro». Investigué sobre leyes laborales. Descubrí que en nuestro país el acoso laboral estaba tipificado y podía ser causal de despido con justa causa. Más aún, podía llevar a demandas civiles e incluso penales dependiendo de la gravedad. Pero necesitaba más que mi palabra, necesitaba pruebas irrefutables. Compré una pluma, que era en realidad una grabadora de audio, pequeña, discreta, perfecta. La usaba en mi bolsillo del blazer durante reuniones con él. Ajusté la configuración de mi teléfono para que todos los mensajes de WhatsApp se guardaran automáticamente con respaldo en la nube. Cada mensaje inapropiado quedaba archivado. Cuando Rodrigo me enviaba correos con lenguaje sugerente, los reenviaba a mi email personal. Cuando hacía comentarios en reuniones virtuales, grababa la pantalla. Me convertí en una máquina de recopilación de evidencia. Y Rodrigo, confiado en su poder, seguía dándome material. Un día me llamó a su oficina. Era viernes por la tarde. La mayoría ya se había ido. «Andrea, cierra la puerta», dijo sin levantar la vista de su computadora. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. La pluma grabadora estaba en mi bolsillo, encendida. «Pasa algo, Rodrigo». «Siéntate», señaló la silla frente a su escritorio. «Necesito hablar contigo sobre tu futuro aquí». Me senté, con la espalda recta, las manos sobre mi regazo, tranquila por fuera, alerta por dentro. «Llevas casi 1 año con nosotros», continuó. «Has hecho un buen trabajo, muy bueno de hecho». «Gracias. Creo que tienes potencial para crecer en la empresa». «Pero», hizo una pausa dramática, «el crecimiento requiere ciertas disposiciones». «¿A qué te refieres?». Se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal, dándome la espalda, pose pensativa, manos en los bolsillos, todo muy ensayado. «En este mundo, Andrea, las conexiones son importantes. La confianza es importante. Yo necesito saber que puedo confiar en mi equipo, especialmente en quienes quiero promover». «Puedes confiar en mí», respondí, aunque ya sabía a dónde iba esto. Se volteó, apoyándose en el escritorio frente a mí, demasiado cerca. «Puedo. Porque últimamente siento que has estado distante. Fría. No entiendo. Siempre cumplo con mis tareas». «No hablo de tareas, Andrea». Su voz bajó a ese tono que ya reconocía, ese tono que me hacía querer correr. «Hablo de conexión personal. Algunos de mis empleados más exitosos son aquellos con quienes tengo una relación más cercana». Ahí estaba, velado pero claro. «Rodrigo, yo solo quiero hacer bien mi trabajo». «Y lo haces. Pero podría ser mucho más fácil si fueras más cooperativa, si entendieras cómo funciona realmente este negocio». Se acercó más. Yo no retrocedí, no podía mostrar miedo. La grabadora estaba capturando cada palabra. «Mira, eres una chica inteligente, atractiva, tienes futuro, pero necesitas un mentor que te guíe, alguien que te abra puertas. Yo podría ser ese mentor, si me dejas». Su mano se extendió hacia mi mejilla. La detuve antes de que me tocara. «No creo que eso sea apropiado», dije firmemente.
Su expresión cambió. La máscara amable se agrietó por un segundo, mostrando algo oscuro debajo. Apropiado, repitió, como si la palabra le divirtiera. Andrea, esto es el mundo real. La gente hace lo que tiene que hacer para avanzar. Las que entienden eso, prosperan. Las que no, bueno, hay muchas diseñadoras buscando trabajo ahí afuera. Era una amenaza, clara como el agua. Entiendo, mentí, levantándome. Puedo irme. Es tarde y tengo planes. Claro, dijo, volviendo a su sonrisa corporativa. Piensa en lo que hablamos. Tenemos una conferencia en Cartagena el próximo mes. Sería bueno que me acompañaras. Podríamos conocernos mejor. Salí de esa oficina con las piernas temblando, pero con una grabación de oro en mi bolsillo. Esa noche, en mi apartamento, escuché la grabación 3 veces. Clara, sin ambigüedades. Rodrigo Santamaría, el jefe perfecto, ofreciendo favores a cambio de cooperación. La guardé en 3 lugares diferentes, mi computadora, la nube y una USB que escondí en casa de mi madre. Pero no hice nada todavía, no era suficiente, necesitaba más. Necesitaba un caso tan sólido que nadie pudiera ignorarlo o minimizarlo. Los siguientes meses fueron una pesadilla silenciosa. Rodrigo escaló su comportamiento, frustrado por mi rechazo, pero aún confiado en su poder. Mensajes cada vez más explícitos, invitaciones persistentes, roces accidentales en pasillos vacíos. Y yo documentaba todo, cada mensaje guardado, cada encuentro grabado, cada testigo anotado. Pero necesitaba una cosa más, necesitaba saber si yo era la única. Empecé a investigar, sutilmente, sin levantar sospechas. Contacté en LinkedIn a 2 ex-empleadas que habían renunciado abruptamente. Les escribí con una excusa profesional, pero dejando la puerta abierta para conversación más personal. Ambas respondieron. Y ambas, después de algunas conversaciones cuidadosas, confirmaron lo que sospechaba. Rodrigo había hecho lo mismo con ellas. Una, Laura, había sido acosada durante meses hasta que finalmente renunció porque no podía más. La otra, Patricia, había intentado denunciar a Recursos Humanos y fue despedida 2 semanas después por bajo rendimiento. Les pedí si estarían dispuestas a dar testimonio si yo iniciaba acciones legales. Ambas dudaron al principio, el miedo aún las controlaba, pero eventualmente aceptaron. Yo no estaba sola, y eso me dio fuerza. Ahora necesitaba el golpe final, la pieza que convertiría esto de tu palabra contra la mía a evidencia irrefutable. Y el universo, o la justicia, o quizás simple karma, me la entregó en bandeja de plata. Gabriela Santamaría, la esposa perfecta de Rodrigo, no estaba en mis planes. Hasta que el destino decidió que sí debía estarlo. Fue en un gimnasio. Yo había empezado a ir religiosamente después del trabajo, no solo para desestresarme, sino porque necesitaba sentirme fuerte física y mentalmente para lo que vendría. La vi en una clase de yoga, no la reconocí inmediatamente. Sin el maquillaje de gala y el vestido de diseñador, lucía diferente, más humana, más cansada. Ella tampoco me reconoció. Éramos solo 2 mujeres en una clase, compartiendo el mismo espacio. Empezamos a coincidir, mismos horarios, mismas clases. Eventualmente, como pasa con desconocidos que se ven regularmente, comenzamos a hablar. Necesitaba esto, me dijo un día después de clase, secándose el sudor. El único momento del día donde no tengo que ser perfecta. Te entiendo, respondí, aunque no sabía aún qué tan cierto sería eso. Soy Gabriela, por cierto. Andrea, estreché su mano, y algo en mi estómago se retorció. Debía decirle que sabía quién era, que trabajaba para su esposo. Decidí no hacerlo. No todavía. Nos hicimos amigas de gimnasio, café después de clase, conversaciones casuales sobre vida, trabajo, estrés. Ella nunca mencionaba a Rodrigo específicamente al principio, solo hablaba en generalidades sobre su esposo y lo ocupado que estaba. Yo tampoco mencionaba a mi jefe. Era un baile cuidadoso donde ambas compartíamos versiones editadas de nuestras vidas. Hasta que un día, 3 semanas después de conocernos, todo cambió. Estábamos tomando un jugo verde post-yoga en la cafetería del gimnasio cuando su teléfono sonó. Vi el nombre en la pantalla antes de que pudiera ocultarlo. Rodrigo. Ella vio que yo lo vi. Tú trabajas para él, dijo. No era pregunta. Sí, admití, sin sentido negarlo. Esperaba que se levantara, que se fuera enojada por mi engaño. Pero no lo hizo. Solo suspiró profundamente y tomó un sorbo largo de su jugo. Debí suponerlo. Solo contrata a mujeres jóvenes y atractivas. El silencio que siguió era pesado, lleno de cosas no dichas. Gabriela. Sé que me engaña, dijo abruptamente. Lo he sabido durante años. No sé con quién exactamente, probablemente con varias, pero lo sé. Mi corazón latía rápido, esto era una oportunidad, pero tenía que manejarla con cuidado. ¿Por qué te quedas? Se rió, pero no tenía humor. Era la risa de alguien que ha llorado tanto que ya no le quedan lágrimas. Por las razones de siempre. Los niños, el dinero, la reputación, la facilidad. Es más fácil pretender que todo está bien que enfrentar el desastre. No tiene por qué ser así. No, me miró directamente. ¿Sabes lo que significa divorciarse de un hombre como Rodrigo? Él tiene abogados, contactos, poder. Podría destruirme, quitarme a mis hijos, dejarme sin nada. O tú podrías destruirlo a él. El silencio volvió,
pero diferente esta vez. Cargado de posibilidad. ¿Qué quieres decir? Era el momento. Podía retractarme, seguir con mi plan sola, no involucrar a nadie más, o podía arriesgarme. Te está acosando, dijo ella antes de que pudiera responder. ¿Verdad? No eres la primera. Reconozco esa mirada. La he visto en otras. No tenía sentido negarlo. Sí. ¿Y piensas hacer algo al respecto? Sí, tengo evidencia, meses de evidencia. Pero, dudé, sería más fuerte con testimonios, con patrones de comportamiento, con la esposa traicionada dispuesta a hablar. No quiero ponerte en una posición incómoda. Andrea tomó mi mano sobre la mesa. Llevo 15 años en una posición incómoda. 15 años fingiendo que no veo, que no sé, que todo está bien. Estoy cansada. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Tu matrimonio. Mi matrimonio es una mentira elegante, interrumpió. Y yo estoy lista para dejar de mentir. Así fue como Gabriela Santamaría se convirtió en mi aliada más poderosa. Durante las siguientes semanas, nos reuníamos en secreto. Ella me dio acceso a cosas que yo no tenía. Estados de cuenta que mostraban gastos sospechosos en hoteles, registros de llamadas y mensajes en su plan familiar, incluso nombres de otras mujeres que sospechaba habían sido víctimas. Hay una cuenta bancaria que no está a mi nombre, me dijo una tarde. Descubrí que existe hace 2 años. No sé exactamente para qué la usa, pero puedo imaginar. ¿Sobornos? ¿Pagos para mantener bocas calladas? ¿Quién sabe? Puedes conseguir información de esa cuenta. Puedo hacer algo mejor. Puedo testificar sobre su existencia en corte. Eso abre investigaciones financieras. Gabriela no era solo una esposa dolida. Era una mujer inteligente que había estado recopilando sus propias evidencias, esperando el momento correcto. ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué decidiste actuar ahora? Porque encontré evidencia de que una de las chicas a las que acosó tenía 17 años cuando la contrató como pasante. Todavía era menor de edad. Eso no es solo acoso, Andrea. Eso es un crimen. Sentí náuseas. ¿Tienes pruebas? Mensajes, fechas. Todo está en su computadora personal, que yo tengo contraseñas de acceso. Fue descuidado, o quizá tan arrogante que pensó que nunca sería descubierto. Necesitamos sacar esa información antes de que se dé cuenta. Ya lo hice, sonrió, y por primera vez vi verdadera satisfacción en su rostro. Lo copié todo en una USB hace 2 días. Él ni siquiera sabe que la computadora fue tocada. Gabriela no era una víctima esperando ser salvada, era una mujer preparándose para la guerra. Y juntas, éramos imparables. El plan evolucionó. Ya no era solo yo contra Rodrigo, era un caso sólido con múltiples víctimas, testimonios, evidencia financiera y potencialmente cargos criminales. Contacté a una abogada laboral, una mujer llamada Doctora Ramírez, que se especializaba en casos de acoso y discriminación. Le mostré todo lo que tenía. Se quedó en silencio durante largos minutos, mientras revisaba documentos, escuchaba grabaciones, leía transcripciones de mensajes. Esto es, negó con la cabeza. He visto muchos casos, pero este nivel de documentación es extraordinario. Todo esto lo recopilaste tú sola. Con ayuda miré a Gabriela, quien había venido conmigo a la consulta. La doctora Ramírez nos miró a ambas con algo que parecía respeto. Señoras, tienen un caso no solo fuerte, sino blindado. Acoso laboral, abuso de poder, posiblemente cargos criminales. Este hombre va a perder todo. Eso es exactamente lo que queremos, dije. Pero deben estar preparadas, nos advirtió. Él va a pelear, va a contratar los mejores abogados, va a intentar desacreditarlas, difamarlas, destruir sus reputaciones, va a ser feo. Ya fue feo, respondió Gabriela. Esto es solo justicia. Salimos de esa oficina con un plan de acción. La doctora Ramírez se encargaría de los aspectos legales. Yo continuaría trabajando normalmente para no levantar sospechas. Gabriela mantendría su fachada de esposa perfecta un poco más. Pero pronto, muy pronto, todo estallaría. Y Rodrigo Santamaría no vería venir lo que le esperaba. La empresa anunció su evento anual, una gran gala benéfica que Rodrigo organizaba cada año para retribuir a la comunidad. Era el evento social del año, con clientes importantes, prensa y toda la élite empresarial de la ciudad. Rodrigo brillaba en esos eventos, discursos inspiradores, fotos con celebridades, aplausos. Era su escenario perfecto. Este año sería diferente. La doctora Ramírez sugirió esperar hasta después del evento para iniciar acciones legales. Que disfrute su último momento de gloria, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero yo tenía otra idea. ¿Qué tal si no esperamos?, propuse en una reunión con mi abogada y Gabriela. ¿Qué tal si usamos el evento? Explícate, dijo la doctora Ramírez. Toda la empresa estará ahí, todos sus clientes, la prensa. ¿Qué mejor momento para exponer quién es realmente? Es arriesgado, advirtió. Podría volverse contra ti. O podría ser perfecto. Gabriela se inclinó hacia adelante. Público, irrefutable, imposible de esconder. No solo pierde el caso, pierde su reputación en tiempo real. Necesitaría acceso al sistema de presentaciones, pensé en voz alta. A las pantallas.
Yo puedo conseguir eso, dijo Gabriela. Rodrigo me tiene como contacto de emergencia con los organizadores del evento. Puedo decir que necesito verificar algo en su presentación. Esto podría resultar en demanda por difamación si no lo hacemos bien, advirtió la abogada. Todo lo que muestren debe ser verificable, real, sin editar. Lo es, aseguré. Cada grabación, cada mensaje, cada documento es real. Los días previos al evento fueron una tortura. Rodrigo estaba especialmente insoportable, estresado por los preparativos, tomándolo conmigo cuando las cosas no salían perfectas. Andrea, el folleto tiene un error de tipografía. ¿Cómo permites que esto pase?, me gritó delante de todo el equipo. Lo siento, lo corregiré inmediatamente. No es suficiente. Necesito que seas más atenta. A menos que estés demasiado ocupada pensando en otras cosas. Su mirada recorría mi cuerpo mientras hablaba. Valeria me miró con lástima. Carlos apartó la vista, incómodo pero sin decir nada. Miguel fingió estar absorto en su teléfono. Todos veían. Nadie hacía nada. Pero pronto, muy pronto, no podrían ignorarlo más. La noche de la gala llegó. El salón del Hotel 5 Estrellas estaba decorado con una elegancia absurda. Flores que costaban más que mi renta mensual, una orquesta en vivo, mesa de bar interminable, invitados en sus mejores galas. Yo llevaba un vestido negro simple pero elegante, nada llamativo. Esta noche no se trataba de mí físicamente, sino de mi voz. Gabriela llegó del brazo de Rodrigo, perfecta como siempre, vestido dorado que brillaba bajo las luces, sonrisa que había perfeccionado durante años, jugando su papel de esposa devota. Solo yo noté la USB en su elegante clutch dorado. Rodrigo estaba radiante, saludando a todos, abrazos, palmadas en la espalda, esa risa confiada de los hombres que creen que el mundo les pertenece. Andrea, me llamó cuando me vio. Qué bien te ves, sabía que tenías potencial si te esforzabas. Sonreí sin responder. Dejé que disfrutara. Últimas horas de ignorancia. La cena transcurrió normal. Comida cara que nadie comía realmente. Vino que fluía libremente. Conversaciones superficiales sobre negocios y golf. Luego vinieron los discursos. El director de la fundación benéfica que recibiría la donación habló primero. Después, algunos clientes importantes. Todos alabando a Rodrigo, su generosidad, su liderazgo. Finalmente, era su turno. Subió al escenario con esa confianza que te da el nunca haber enfrentado consecuencias. Buenas noches a todos. Su voz amplificada llenó el salón. Es un honor estar aquí una vez más, celebrando no solo el éxito de nuestra empresa, sino nuestro compromiso con la comunidad. Aplausos. Sonrisas. Nadie sabía lo que vendría. Durante 20 años he construido esta empresa sobre valores fundamentales. Integridad, respeto, excelencia. Gabriela me miró desde su mesa. Yo asentí. Era hora. Ella se levantó discretamente, caminó hacia el área de control técnico con la excusa de necesitar el baño. Nadie le prestó atención. Era la esposa, tenía acceso a todo. Rodrigo continuaba con su discurso ensayado sobre liderazgo y responsabilidad social. Las palabras me daban náuseas viniendo de su boca. Y es por eso que me enorgullece anunciar que este año estaremos donando. La pantalla grande detrás de él parpadeó. Rodrigo no lo notó inmediatamente. Estaba enfocado en su momento de gloria, pero el técnico de sonido sí lo notó. Y los invitados en las mesas de adelante también. La imagen de Rodrigo con el logo de la empresa se desvaneció. Y apareció algo diferente. Primero, un título simple en letras blancas sobre fondo negro. La verdad sobre Rodrigo Santamaría. Rodrigo se volteó, confundido. El murmullo en el salón comenzó. ¿Qué? Alcanzó a decir antes de que la siguiente diapositiva apareciera. Era un mensaje de WhatsApp, su número verificable, enviado a mi número. Rodrigo, estás muy hermosa hoy. Ese vestido hace cosas a mi imaginación. La fecha. Hace 3 meses. Detengan esto, gritó Rodrigo, buscando al técnico. Apaguen la pantalla. Pero Gabriela había bloqueado el sistema. La presentación continuaría hasta el final. La siguiente diapositiva. Una grabación de audio. Mi voz y la suya, clara como el agua. Algunos de mis empleados más exitosos son aquellos con quienes tengo una relación más cercana. Rodrigo, yo solo quiero hacer bien mi trabajo. Podría ser mucho más fácil si fueras más cooperativa. El salón estaba en silencio total ahora, todos los ojos entre Rodrigo, la pantalla, y buscando de quién era la voz femenina. Yo me puse de pie, todas las miradas hacia mí. Esa soy yo, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Andrea Morales, empleada de Rodrigo Santamaría durante 3 años. Durante esos 3 años, he soportado acoso constante, comentarios inapropiados, tocamientos no deseados y amenazas veladas sobre mi futuro laboral si no cooperaba. Esto es ridículo. Rodrigo intentó recuperar el control. Esta mujer está mintiendo. Es una empleada descontenta que... La siguiente diapositiva lo interrumpió. Más mensajes. Docenas de ellos. Todos con fecha, hora, número verificable. Luego vinieron las fotos. No explícitas, pero comprometedoras. Rodrigo con diferentes empleadas jóvenes en situaciones que claramente no eran profesionales. Cenas privadas, manos en lugares inapropiados, cercanía que cruzaba límites.
Esas fotos están sacadas de contexto, intentó defender, pero su voz ya no tenía esa seguridad. Son eventos de trabajo. Eventos de trabajo a las 11 de la noche en hoteles. Mi voz cortó el aire. Reuniones de trabajo donde le dices a una empleada que deberías dejar a tu esposa por alguien como tú. Gabriela se puso de pie entonces. Todas las cabezas voltearon hacia ella. Él me ha sido infiel durante años, dijo con voz clara. Con empleadas, con clientes, con cualquiera que estuviera dispuesta o vulnerable. Y yo lo sabía. Pero cuando descubrí que una de esas aventuras involucraba a una menor de edad, el salón explotó. Murmullos, gritos ahogados, gente levantándose de sus sillas. «¡Eso es una mentira!», Rodrigo gritó, rojo de furia y pánico. «Gabriela, estás loca. Esta bruja te lavó el cerebro». No. Gabriela caminó hacia el escenario. Andrea me abrió los ojos. Me mostró que no estaba sola, que otras mujeres habían sufrido lo mismo. Como si hubiera sido coreografiado, 2 mujeres más se pusieron de pie en diferentes mesas. Laura y Patricia, las ex empleadas que había contactado. «Yo también», dijo Laura. «Me acosó durante meses hasta que renuncié. A mí me despidió cuando me quejé con recursos humanos», agregó Patricia. La presentación continuó. Testimonios escritos de otras 5 mujeres que no pudieron estar presentes, pero enviaron sus historias. Documentación de pagos sospechosos. Evidencia de encubrimientos por parte de la empresa. Rodrigo intentó huir del escenario. 2 oficiales de policía que habían estado esperando afuera, cortesía de la doctora Ramírez, quien había coordinado con las autoridades, entraron al salón. Rodrigo Santamaría tiene derecho a permanecer en silencio. La lectura de sus derechos se perdió en el caos del salón. Clientes levantándose, periodistas que estaban cubriendo el evento disparando fotos y videos, invitados escandalizados hablando todos a la vez. Vi al director de la junta directiva, un hombre mayor que siempre había respaldado a Rodrigo, con la cabeza entre las manos. Vi a Valeria llorando, quizá porque finalmente entendía que su silencio había permitido que esto continuara. Vi a Carlos y Miguel intercambiando miradas de shock, probablemente recordando todas las veces que vieron algo pero no dijeron nada. Y vi a Rodrigo, esposado, su traje perfecto arrugándose, su cara perfecta contraída en una mueca de rabia impotente, siendo escoltado fuera del salón mientras cámaras capturaban cada segundo. Su imperio de cristal acababa de hacerse añicos. Y yo estaba de pie, respirando por primera vez en 3 años sin ese peso en el pecho. Los días siguientes fueron un tornado. La historia explotó en las noticias. Empresario exitoso acusado de acoso sexual múltiple. El lado oscuro del emprendedor del año. Empleadas valientes exponen años de abuso. Mi foto estaba en todas partes. Algunos me llamaban heroína. Otros, menos amables, me llamaban cosas que prefiero no repetir. Los trolls de internet hicieron lo suyo. Seguro lo sedujo primero. Solo busca dinero. ¿Por qué usaba vestidos provocativos al trabajo entonces? Las feminazis arruinando la vida de hombres exitosos. Dolía. No voy a mentir. Dolía leer esos comentarios, saber que gente me culpaba por ser víctima. Pero por cada comentario de odio, había 10 mensajes de apoyo, mujeres compartiendo sus propias historias, hombres diciendo «te creo», organizaciones ofreciendo apoyo legal y psicológico. La doctora Ramírez se convirtió en mi escudo contra el mundo exterior. Manejaba la prensa, los procedimientos legales, todo mientras yo intentaba procesar lo que había hecho. Rodrigo contrató a los abogados más caros de la ciudad. Como Gabriela había predicho, intentó desacreditarnos. Dijo que era una conspiración, que yo estaba resentida por no conseguir un ascenso, que Gabriela estaba celosa y manipuladora, que las otras mujeres eran oportunistas buscando un acuerdo financiero. Pero la evidencia era abrumadora. Cada grabación había sido verificada por expertos, cada mensaje autenticado, cada testimonio consistente. El caso penal avanzó rápido, impulsado por la atención mediática y la presión pública. La fiscal asignada era una mujer que había pasado su carrera luchando contra este tipo de crímenes. «Señorita Morales», me dijo en una de nuestras reuniones, «su documentación ha convertido esto en el caso más sólido de acoso laboral que he visto. La mayoría de las víctimas no tienen esta evidencia. Usted les está dando voz a todas ellas». Pero el proceso no fue fácil. Tuve que testificar en corte, revivir cada momento humillante, cada comentario degradante, cada vez que me sentí pequeña y asustada. Los abogados de Rodrigo fueron brutales en el contrainterrogatorio. «Señorita Morales, no es verdad que usted usaba ropa provocativa al trabajo. Usaba ropa profesional apropiada para una oficina. Y no es verdad que usted coqueteaba con el señor Santamaría. No, jamás. Pero aceptaba sus invitaciones a cenas, correcto. Eran cenas de trabajo con otros colegas presentes, hasta que él comenzó a insistir en reuniones a solas que yo trataba de evitar. ¿Por qué no renunció si se sentía tan incómoda? Esa pregunta. La que todas las víctimas escuchan. Como si fuera nuestra responsabilidad huir en lugar de responsabilidad del acosador no acosar. Porque necesitaba el trabajo, porque él tenía poder e influencia, porque cuando otras mujeres renunciaron o se quejaron, fueron ellas las que sufrieron, no él. Decidí que esta vez sería diferente. Así que esto es venganza. Esto es justicia. El momento cumbre del juicio llegó cuando presentaron las grabaciones en corte.
Toda la sala escuchando la voz de Rodrigo, ofreciendo favores a cambio de cooperación, amenazando veladamente mi carrera, haciendo comentarios sobre mi cuerpo. Vi al jurado. 2 hombres mayores que al principio parecían escépticos, ahora fruncían el ceño con disgusto. Las mujeres en el jurado tenían expresiones que iban desde furia hasta lágrimas contenidas. Gabriela testificó también. Con una dignidad impresionante, detalló años de infidelidades, gastos sospechosos, mentiras. Presentó la evidencia de la cuenta bancaria secreta que había usado para pagos a mujeres que él intentaba silenciar. ¿Por qué se quedó tanto tiempo?, le preguntó el abogado defensor. Por miedo, por mis hijos, por la ilusión de que podía cambiar, por todas las razones que millones de mujeres se quedan en matrimonios abusivos, respondió. Pero cuando supe que había menores involucradas, supe que mi silencio me hacía cómplice. Laura y Patricia testificaron sobre sus experiencias. Otras 3 mujeres que habían estado demasiado asustadas para hablar públicamente, dieron testimonio bajo protección de identidad. El patrón era innegable. Rodrigo no era un hombre que cometió un error. Era un depredador serial que usó su posición de poder durante años. La defensa intentó presentar a Rodrigo como un hombre de familia, un filántropo, un líder comunitario. Trajeron testimonios de personas que solo conocían su máscara pública, pero la evidencia era un tsunami que no podía ser contenido. Mientras el juicio avanzaba, otras consecuencias caían sobre Rodrigo como fichas de dominó. La empresa lo despidió inmediatamente. No solo despedido, removido de toda posición, su nombre borrado de la fachada del edificio, sus fotos retiradas de las paredes. Los clientes comenzaron a cancelar contratos. Nadie quería asociarse con la empresa que había permitido que esto sucediera. La junta directiva inició una investigación interna. Descubrieron que Recursos Humanos había recibido al menos 7 quejas sobre Rodrigo en los últimos 10 años. Todas habían sido resueltas con acuerdos de confidencialidad y pagos. 3 personas de Recursos Humanos fueron despedidas. La empresa enfrentaba ahora demandas no solo de nosotras, sino de organizaciones de derechos laborales. El club social exclusivo del que Rodrigo era miembro lo expulsó. Las organizaciones benéficas devolvieron sus donaciones. Su foto fue removida del Salón de la Fama de su universidad. Sus amigos empresarios de repente no contestaban sus llamadas. Y Gabriela inició el divorcio. Con toda la evidencia de infidelidad y crímenes financieros, los abogados de Rodrigo no tenían espacio para negociar. Ella se quedó con la casa, custodia completa de los hijos, más de la mitad de los activos. Los hijos, adolescentes que habían idolatrado a su padre, estaban devastados, pero eventualmente apoyaron a su madre cuando entendieron la verdad. Rodrigo pasó de ser un hombre con todo a un hombre con nada en cuestión de meses. El veredicto llegó un martes lluvioso. Llevaba un mes en deliberaciones, que se sintió como una eternidad. Culpable, en todos los cargos: acoso laboral, culpable; abuso de poder, culpable; intento de extorsión, culpable; y el más grave, conducta inapropiada con menor, culpable. La sala estalló. Lágrimas, abrazos, periodistas corriendo a reportar. La sentencia: 8 años de prisión, multas millonarias y registro como ofensor sexual. Rodrigo, ese hombre que siempre había tenido el control, se derrumbó en su silla. Por primera vez lo vi sin máscara. No era un titán poderoso. Era un hombre patético y pequeño que finalmente enfrentaba consecuencias. Intentó hablar, dar un último discurso, justificándose, pero la jueza lo interrumpió. Señor Santamaría, tuvo una plataforma y la usó para abusar. Tuvo poder y lo usó para herir. Tuvo oportunidades de cambiar y eligió no hacerlo. La sociedad no tiene lugar para hombres como usted en posiciones de liderazgo. Quizá en prisión aprenda lo que es vivir sin poder. Lo escoltaron fuera, sin traje elegante esta vez, uniforme de prisión naranja, sin reloj caro, sin dignidad. Y yo respiré, profundo, completo, libre. Los meses después del juicio fueron de sanación. No fue instantáneo, no fue fácil. El trauma no desaparece con un veredicto. Fui a terapia, mucha terapia. Procesar 3 años de abuso, el estrés del juicio, la exposición pública. Todo dejó cicatrices que necesitaban atención. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que hice fue extraordinario, pero también me recordó que está bien no sentirme heroica todo el tiempo, que está bien tener días malos donde el peso de todo es demasiado. Renuncié a la empresa. Aunque Rodrigo ya no estaba, el lugar estaba impregnado de recuerdos que no podía soportar. Además, la empresa estaba en caída libre. Muchos empleados renunciaban, clientes huyendo, reestructuración constante. Pero el mercado laboral no me recibió con brazos abiertos como pensé. Resulta que ser la mujer que denunció a su jefe me hacía radioactiva para muchos empleadores. En entrevistas, podía ver la duda en sus ojos. ¿Causará problemas aquí también? Fue Laura quien me llamó un día con una propuesta. Andrea, Patricia y yo estamos hablando con otras mujeres que pasaron por situaciones similares. Queremos crear algo, una organización sin fines de lucro que ayude a víctimas de acoso laboral. Asesoría legal, apoyo psicológico, recursos para documentar abuso. ¿Te interesaría? Yo. No tengo experiencia en... Tienes la experiencia más importante.
Sobreviviste y ganaste. Tienes credibilidad. Las mujeres confiarán en ti porque pasaste por esto. Así nació Voces Sin Miedo, nuestra organización. Gabriela fue nuestra primera donante importante. Con el dinero del divorcio, estableció un fondo que nos permitió contratar abogados pro bono, pagar por terapeutas especializados y crear una línea de ayuda 24 horas, 7 días. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo cuando le agradecimos. Estuve en silencio demasiado tiempo. Ahora quiero amplificar las voces de quienes no pueden hablar solas. El primer año fue un caos hermoso. Recibimos cientos de llamadas de mujeres y algunos hombres que estaban viviendo situaciones de acoso. Cada historia partía el corazón, pero también nos daba propósito. No todos los casos llegaban a corte. Muchos se resolvían con acuerdos o cambios organizacionales, pero cada víctima que ayudábamos era una victoria. Empezamos a dar charlas en universidades y empresas sobre reconocer el acoso, documentar apropiadamente y crear ambientes laborales seguros. Las empresas que nos contrataban lo hacían por 2 razones: genuino interés en cambiar la cultura o miedo de convertirse en el próximo escándalo. No me importaba la razón mientras el resultado fuera positivo. Un día, un año después del juicio, estaba dando una charla en una universidad cuando una chica joven se me acercó después. «Gracias», dijo, con lágrimas en los ojos. «Mi jefe, él, no sé qué hacer». Le di mi tarjeta, la información de nuestra organización. «Ya no estás sola», le dije, «y tienes opciones, podemos ayudarte». En ese momento entendí por qué había pasado por todo esto, no solo por mi justicia, sino para crear un camino para otras. Gabriela rehizo su vida también. Se volvió activista, usando su plataforma como exesposa de ese caso famoso para hablar sobre violencia económica y emocional en matrimonios. Sus hijos, después del shock inicial, terminaron orgullosos de ella. Su hijo mayor incluso escribió un ensayo en la universidad sobre desmantelar la masculinidad tóxica inspirado en la experiencia con su padre. «Pensé que perdería a mis hijos», me confesó Gabriela en uno de nuestros cafés regulares. Rodrigo siempre amenazó con eso, pero resulta que los niños reconocen la verdad cuando se les presenta con amor. Y Rodrigo cumplió su condena. No lo seguí de cerca. No le debía más energía mental. Escuché que en prisión tomó clases de manejo de ira y terapia de rehabilitación requeridas por su sentencia. Si realmente cambió o solo aprendió a actuar mejor, no lo sé ni me importa. Cuando salió de prisión, intentó reconstruir su vida, pero el registro de ofensor sexual, las noticias permanentes en Google, la reputación destruida, todo lo seguía. Intentó iniciar un negocio de consultoría bajo otro nombre. Fracasó cuando alguien lo reconoció y lo expuso en redes sociales. Su castigo no fue solo los años en prisión, fue vivir en un mundo que ahora sabía exactamente quién era, sin máscaras, sin escape. Ese es el precio de abusar del poder. Eventualmente, lo pierdes todo. Han pasado 3 años desde esa noche en la gala. Estoy sentada en mi oficina, nuestra oficina, de Voces Sin Miedo. Es pequeña pero digna, con fotos en la pared de todas las mujeres que hemos ayudado, las que dieron permiso para ser fotografiadas. Mi teléfono suena. Es otra mujer necesitando ayuda. Contesto, porque eso es lo que hago ahora. «Hola, soy Andrea. Cuéntame qué está pasando». Escucho su historia. Tiene el mismo tono de miedo, vergüenza y dudarse a sí misma que yo tenía hace años. «¿Crees que debería quedarme callada?», pregunta. «Es que él es muy importante en la industria. Nadie me va a creer». «Yo te creo», respondo. «Y vamos a documentar todo. Y cuando estés lista, vamos a hacer que enfrente consecuencias. No estás sola en esto». La escucho llorar del otro lado de la línea. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de ser vista, creída, apoyada. Esa es mi vida ahora. No es fácil, no es glamorosa. Gano mucho menos de lo que ganaba en la empresa. Algunos días el peso de tantas historias de trauma es casi insoportable. Pero tengo algo que nunca tuve en esos 3 años con Rodrigo: propósito, dignidad, paz. Me arrepiento de algo. A veces me pregunto si debía actuar antes, si pude haber evitado que otras mujeres sufrieran. Mi terapeuta me recuerda que eso es culpa de víctima, que yo no causé el daño. Él lo hizo. Lo que sí sé es que cambié. Pasé de ser Andrea la invisible, la que desaparece para no molestar, a Andrea que no se calla, que ocupa espacio, que pelea, y le enseñé al mundo una lección importante. Los depredadores pueden ser poderosos, pero las víctimas unidas son más poderosas. Gabriela entra a mi oficina con 2 cafés. Nos hemos vuelto mejores amigas, algo improbable pero hermoso nacido de las cenizas de nuestro trauma compartido. «Adivina», dice emocionada, «la empresa de software que estaba siendo investigada por acoso acaban de implementar todas nuestras recomendaciones. Protocolo nuevo, capacitación obligatoria, línea anónima de reportes». «¿En serio?» «Y la CEO me pidió que diera la capacitación personalmente. Quiere que las empleadas escuchen de alguien que pasó por esto». Brindamos con nuestros cafés, pequeñas victorias, pero victorias al fin. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Laura. Otra empresa nos contrató para revisión de políticas. Van 15 este año. Sonrío. El cambio es lento, pero es real. Esta es mi confesión.
Mi jefe me acosó durante 3 años. Me hizo sentir pequeña, asustada, sin poder. Podrías preguntarte si valió la pena todo lo que pasé. El juicio público, los comentarios de odio, el trauma de revivir todo en corte. Mi respuesta es simple, sí. Porque ahora Rodrigo está donde debe estar, porque docenas de mujeres han encontrado justicia con nuestra ayuda, porque empresas están cambiando políticas, porque las conversaciones están sucediendo. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, escucha bien. Documenta todo, fecha, hora, palabras exactas, testigos. No estás loca, no eres sensible, no es tu culpa. Hay recursos, hay personas que te creerán. La justicia es posible. Es difícil, pero posible. Y si la persona que te está haciendo daño tiene poder, recuerda esto. El poder es temporal, la verdad es permanente. Rodrigo pensó que era intocable, pensó que su posición, su dinero, sus contactos lo protegerían para siempre. Pero yo era más inteligente, más paciente, más preparada. Y al final, el depredador se convirtió en presa. No porque yo fuera extraordinaria, sino porque me negué a seguir siendo víctima en silencio. Esta historia no tiene un final perfecto de película. No me enamoré de un príncipe azul, no me volví millonaria, no todo es felicidad constante. Pero tengo algo mejor, tengo mi voz, tengo mi dignidad, tengo un propósito más grande que yo misma. Y eso, después de años de sentirme sin valor, es todo. Así que brindo por esto, por las mujeres que hablaron antes que yo y me mostraron el camino, por las que vienen después y usarán mi historia como escudo, por la justicia que no es perfecta, pero es posible, y por cada depredador con traje caro y sonrisa ensayada que está leyendo esto y sintiendo, aunque sea por un segundo, ese miedo que ellos causan en otros. Su tiempo está contado, ya no estamos solas, ya no estamos calladas y ya no tenemos miedo. Hasta la próxima confesión.